Nasketay, tutap uncay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Munasketay, tutap uncay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Tagray kulay, nyakarim bitay, soko kulay, sipasitay. Tagray kulay, nyakarim bitay, soko kulay, sipasitay. Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte Hola, alegrías que Radio mil caricias para darte. Hola. Y mis manos
Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, quiere vivir sin tu amor. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Soy la que va serpenteando por los cerros, mirando la vida crecer. Ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo, voy curando las heridas del ser. Chicoteando la quebrada voy llegando, en la sonrisa del pueblo dormiré. Verde si te brotaré y en los ojos de las niñas viviré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. ¡Agua!
agüita me llaman y me piensan, agua, agüita me dicen al pasar. Protege nuestro lugar, bien chayadita mi alma quedará. Con el baile de los suris me detengo, al trote de las vicuñas seguiré, con el contur volaré y en la lluvia sobre el Ande volveré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. ¡Ay, ay, ay! Hay en Puncha, Warmicunas, Turaicunas. Buenos días, hermanos y hermanas. Comenzamos una edición más de New Canchi Cancunapac, de nosotros para ustedes. Nuevamente acá por Radio Chasqui 88.7. Luego de varios días que estuvimos ausentes justamente en Radio Chasqui por cuestiones técnicas también y por distintas situaciones que estuvieron pasando a lo largo de la provincia y que implicaron también que el equipo de Radio Chasqui esté trabajando en los distintos ámbitos en donde se hicieron justamente escenarios de lucha para nosotros también poder hacer las coberturas pertinentes a todas las situaciones que estuvimos viviendo en nuestra querida provincia. Nosotros comenzamos una edición más de Radio Chasqui 88.7 New Canchi Cancunapac en el día de hoy, justamente también trayendo informaciones acerca de lo que será el paso también del Malón de la Paz, el tercer Malón de la Paz que estuvo partiendo desde nuestra vecina ciudad de La Quiaca y que ya va justamente descendiendo por distintas localidades de la provincia hasta que justamente pasado el mediodía estén acá en San Salvador de Jujuy y justamente también estemos acompañándolos desde el medio y haciendo la cobertura pertinente. Así que pendientes con Radio Chasqui y también con Prensa Originaria Zancagmaqui, que también estaremos brindándoles novedades acerca de lo que será el paso de este tercer Malón de la Paz por acá por San Salvador de Jujuy y que tiene que ver con el reclamo de las comunidades jujeñas ante, por un lado, la inconstitucionalidad de la reforma constitucional jujeña, por el otro también que se a nivel nacional, ¿no? Que se ejecute la llamada ley de propiedad comunitaria y que también se reconozcan los derechos por sobre todas las cosas, ¿no? Así que ya vamos a estar contándoles un poquito más acerca de esto. En días anteriores venimos justamente con un Jujuy con muchísimas medidas de fuerza, con muchísimas jornadas de lucha. La semana pasada se estuvo conmemorando una nueva marcha también
a partir de la noche del apagón, 47 años justamente de la noche del apagón en Ledesma, y la marcha número 40 que estuvo relacionada con el mismo y que se hizo de manera multitudinaria tanto en Libertador General San Martín, desde Calilegu hasta el Libertador, y acá también en la capital jujeña. Muchos también cambios en estas vacaciones jujeñas, donde vinimos de un mes de lucha docente que tuvo también muchísima fuerza y que en estas vacaciones parece estar reconfigurándose. De todas formas, los gremios docentes piden que se abra la paritaria de forma urgente nuevamente, como para poder encontrar alguna solución al conflicto y que se comiencen las clases justo cuando se termine esta semana de vacaciones que queda. Por el otro lado también encontramos que ya en esta semana hay bastantes situaciones que tienen que ver con los cortes de ruta, ¿no? Volviendo a las comunidades, muchísimo, podemos decir, muchísima resistencia, y por un lado también muchísimas denuncias acerca de que quienes están llegando a los distintos cortes de ruta, y más específicamente el que se está realizando en la localidad de Purmamarca, encontramos que ya hay determinadas facciones. Por un lado ha sido en el fin de semana, el día sábado, en donde se acercaron algunas personas también que, según determinados medios y según determinadas denuncias también, responden al oficialismo jujeño, y que en algunos casos hasta son funcionarios, ¿no?, de la UCR a lo largo de distintas comunas, que intentaron que se levanten los cortes de ruta. Han habido videos también en donde encontramos que un hombre también, en este caso que no había llegado acompañado de nadie, comenzó a tratar de levantar el mismo corte y de arrojar también los carteles, las huipalas, y dirigirse de una manera bastante violenta hacia quienes están en el mismo. Muchos videos también en los últimos días en donde encontramos esta suerte de enfrentamientos o de búsqueda de enfrentamientos con quienes están haciendo las medidas de protestas en la localidad vecina, también, como decíamos, y donde a la vez ya encontramos que muchos piensan que se está jugando al cansancio y a que el ciudadano común sienta que ya es demasiado, ¿no?, en cuanto a la cantidad de tiempos que se están dando estas protestas. Los medios, desde los medios masivos, también están bajando este mensaje, pero sin embargo todavía la lucha continúa. Y lamentablemente sucede que no hay una solución al conflicto, que en realidad es lo que todos deseamos, que de fondo se pueda haber un consenso, porque al fin y al cabo, más allá del perjuicio que genera el hecho de hacer un corte de ruta, encontramos que hay una causa de fondo que trae todo este tipo de malestares, y que esa causa todavía no es la que está siendo atacada. Así es que bueno, vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas y otras informaciones. Escuchamos algo de música y volvemos en instantes en New Canchi Cancunapac, de nosotros para ustedes. Ismayutita
bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece, bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre.
arroz, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Bueno amigos, volvemos con Ñucanchi Cancunapac y a contarte un poquito más acerca de este Malón de la Paz que ya salió justamente de La Quiaca y que lleva su pedido por los derechos indígenas. Es una cantidad bastante importante de hermanos que van desde el norte jujeño y que se van justamente uniendo en distintos tramos y que van a estar llegando a Buenos Aires el 1 de agosto, justamente el día de la Pachamama, con todo el símbolo, ¿no? Que el simbolismo que tiene un 1 de agosto, que sea el desembocar ahí en la ciudad capital del país, como para poder cristalizar todos los reclamos que vienen justamente llevando. Quizás no todos, pero los que en esta ocasión son muy importantes, ¿no? Entonces, uno de los puntos es que la Corte Suprema se expida respecto a la inconstitucionalidad de la reforma. Y además, se va a solicitar al Congreso de la Nación y la intervención a la provincia y que sancione la ley de propiedad comunitaria. Hoy martes 25 será la partida, un viaje bastante largo de muchos días que tendrá justamente también el hecho de llegar a distintas localidades del país y de ser recibidos por distintos hermanos de diferentes culturas y de diferentes etnias de toda Argentina, perdón, en donde estarán compartiendo también saberes y lógicamente parte de este reclamo que en muchos casos tiene también una coincidencia a nivel nacional, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, encontramos que esta partida a Buenos Aires tiene la firme convicción de que el agua vale más que el litio y que la reforma inconstitucional del gobierno provincial de Jujuy viene por los derechos de los pueblos. Hacia la capital del país esta partida, y donde justamente tienen que ver con estos tres pedidos. El cronograma de actividades encontramos que comenzó justamente el día de hoy con la partida de La Quiaca, donde también está previsto una parada en Purmamarca, donde se encontrarán con comunidades de Susques y Salinas Grandes. Luego se realizará un breve acto y se continuará con este viaje. Se coordinará con la multisectorial de Jujuy. Así se hace una caminata en la frontera con Salta y luego terminarán durmiendo en la ciudad de Güemes, en donde serán recibidos por los hermanos originarios de Salta, de los pueblos originarios de Salta. Mañana, 26 de julio, la salida de este Malón de la Paz será desde Güemes, donde estarán haciendo su paso por Salta capital para participar también de un acto. El jueves 27 serán recibidos por los hermanos de la UPDN de Tucumán. El viernes 28 de julio continuarán el recorrido Tafí del Valle, pasarán por San Miguel de Tucumán y pernotarán en Santiago del Estero,
donde estarán recibidos por los pueblos indígenas Tonocote y otros. El sábado 29 de julio desde Santiago del Estero rumbo a Córdoba. El domingo 30 de julio se encontrarán con el pueblo Com y los pueblos indígenas del NEA. El lunes 31 continuarán el viaje desde Rosario hacia la entrada de Buenos Aires, donde se harán un encuentro con los pueblos indígenas del sur. Y el 1 de agosto, Día de la Pachamama, en la provincia de Buenos Aires, se realizará justamente una ceremonia ya en Buenos Aires y un acampe en la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación, esperando justamente que esto sea justamente el hecho de poder encontrar novedades en el transcurso de justamente todo este circuito que estarán haciendo y todo este pedido. Respecto al Malón de la Paz, encontramos que también una de las cosas que están relacionadas a estas partidas del Malón de la Paz también tiene que ver con las distintas medidas de fuerza que se están llevando a lo largo de las localidades con los distintos cortes de rutas. Y encontramos que se desmiente a los medios oficialistas de Jujuy de que se van a levantar los cortes de ruta. Integrantes del tercer Malón de la Paz desmienten a los medios de comunicación de Jujuy que este lunes, unos dicen informaron y otros dicen desinformaron, ya que expresando en sus publicaciones que los cortes se levantaban porque los pueblos originarios se van a Buenos Aires. Y bueno, hablando con referentes de las comunidades, expresaron que algunos de nosotros nos vamos a Buenos Aires, es lo que dijeron ellos, pero seguiremos con los cortes con más refuerzos. La Asamblea de Comunidades en Purmamarca decidió que el día 25 de julio inicia la caminata a Buenos Aires, un itinerario que implicará recorrer diferentes provincias hasta llegar a la capital federal el 3 de agosto. La caminata se realiza para exigir al Congreso la nulidad de la reforma, también solicitar a la Corte Suprema que se expida a favor de las demandas de los pueblos indígenas. El gobernador junto a sus funcionarios de la quebrada de Humahuaca se encargaron de sostener un grupo de personas que actuaron de forma violenta el pasado jueves, viernes y el sábado, quienes fueron al corte de Purmamarca y de Susques a agredir a los integrantes del tercer Malón de la Paz, insistiendo que se levante el corte. Bueno, tenemos acá un testimonio, vamos a escucharlo justamente acerca de esta situación que se viene viviendo en las localidades jujeñas. Se están levantando, que las comunidades indígenas ya no están en esto de la lucha contra la reforma constitucional. ¿Qué dice al respecto? Bueno, yo tengo entendido que nosotros estamos al pie de la lucha y estamos acá y no pensamos tampoco levantar este corte porque para nosotros es importante, y dicen mentiras que por ahí nosotros ya se hemos ido, no estamos, pero no, acá estamos resistiendo, así que tengan la plena seguridad que nosotros estamos con esa predisposición. Desde Originarios Puntual se vienen diciendo en otros medios de que los cortes se levantan, que Purmamarca, que no son indígenas. Bueno, hay distintas formas de desacreditar la lucha de los pueblos originarios. ¿Cuál es su opinión, su aporte desde Purmamarca? Bien, salimos, bueno, le vamos a desmentir todo esto que se está diciendo en los medios, ¿no? Si bien el Malón parte a Buenos Aires, no quiere decir de que la medida de acá de Purmamarca se levante, ¿no? La gente se vaya de la ruta, sino al contrario reforzamos más, vamos a reforzar más lo que sería la gente se va a unir más. Vamos a estar acá llevando esta medida hasta que el Malón regrese desde Buenos Aires. Y esto de que se abaje la reforma es uno de lo que se exige, ¿no? ¿Qué más? Claro, esto es arriba los derechos y abajo la reforma. Esto es nuestra consigna y vamos a seguir firmes luchando
y exigimos, ¿no? Que realmente se cese con esta persecución, que se cese con estos agredimientos que se van llevando a cabo, las represiones, a los agresores que van mandando constantemente el señor Morales y su patota, que siempre todo constantemente lo va haciendo día tras día, así que le desmentimos, le pedimos que deje de hostigarnos a nosotros que somos los pueblos originarios, que estamos aquí luchando realmente por nuestros derechos, los derechos del pueblo, y que el agua se está viendo totalmente en críticas situaciones que ya constantemente vamos a ir, se va acrecentando, ¿no? Todo lo que es la medida del agua, que se va a ir viendo perjudicada, y con el agua no se jode. El agua es vida, el agua es derecho de cada ser humano. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos acá desde Originarios.ar. Bueno, otros medios de San Salvador de Jujuy dicen que, bueno, que no, el corte de Purmamarca, los distintos cortes no son indígenas, que ya no están luchando. O sea, ¿qué piensas de todo eso, teniendo en cuenta que también vino patoteros a golpear a integrantes de comunidades? Aprovecho este medio, buenas tardes, para desmentir esto, porque nosotros continuamos aquí en el cruce de Purmamarca manifestándonos en contra de la reforma, por la nulidad de la reforma y por la violencia que se nos ejerce cada día por manifestarnos. Seguimos acá, hubo muchas confusiones, ¿no? Tal vez algunos malintencionados, porque esto se iba llevando a cabo de una manera de flexibilizar, pero bueno, no se ha logrado con totalidad, porque bueno, ese día dicen ser vecinos autoconvocados que interrumpieron la nueva modalidad. Seguimos acá, vamos a seguir viendo cómo pasan los días, pero de una u otra manera vamos a seguir luchando de diferentes maneras, pero vamos a continuar. Sino autoconvocado también apoyando la lucha de los pueblos originarios, porque afecta a todos los pueblos jujeños, ¿no? ¿Cómo siguen con los cortes? ¿Hay patoteros que han ido a golpear? ¿Qué opinas respecto de lo que dicen los medios también, que no son jujeños, que no son indígenas, gente de afuera? Bien, dos cosas para reflexionar. Quien conduce toda esta plan de lucha son los pueblos indígenas. Hay autoconvocados que nos sumamos simplemente a apoyar la medida y desmentir totalmente que la lucha se ha suspendido. Vamos a seguir en el cruce de Purmamarca, vamos pensando todos los días las nuevas estrategias para tratar de perjudicar lo menos posible a quienes nos visitan, pero sí denunciamos claramente funcionarios del gobierno de Morales con patotas juntadas en Maimará, en Purmamarca, explícitamente por la intendente de Maimará y por el que es Humberto López, el futuro intendente de Purmamarca, quienes contrataron personas totalmente alcoholizadas, totalmente fuera de lugar, que violentaron a nuestras abuelas, nuestras mujeres. Y sin embargo, nosotros conservamos el espíritu que anima a esta lucha, ¿no? Que es la paz, la tranquilidad y, bueno, fundamentalmente denunciar esto. Y el abajo la reforma, ¿no? Por supuesto, acá la lucha de los pueblos indígenas, que como te decía fue la principal. A esto se suma el tema de la minería, que es el derecho a la vida con el tema del agua, y por supuesto la caída de esta reforma, que es totalmente inconstitucional, anticonstitucional y violadora de derechos humanos. Bueno, ahí pasaban distintos testimonios y ahí saludamos también a los colegas de Originarios.ar, quienes estuvieron haciendo estas entrevistas a distintos autoconvocados, vecinos, miembros de comunidades, hermanos que están participando de las medidas de fuerza, de las luchas y de las protestas que se vienen realizando justamente desde hace ya más de un mes, también a lo largo de las distintas localidades, y pidiendo un respeto por los derechos indígenas y a la vez también que se derogue la reforma constitucional. Bien, vamos a ver si dentro de un ratito tenemos testimonios desde Purmamarca, así que vamos a hacer un pequeño corte. Justamente escuchamos algo de música y volvemos dentro de un rato en Ñucanchic Cancunapac, de nosotros para ustedes.
la mañana, estrellita de la noche, chasquita y de la mañana, solita y de ojos azules, cogolito de mi amor, solita y de ojos azules, cogolito de mi amor. Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita. Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Chacamantas, Cerro, Potosí, Macerca, Yaya, Castaca, Eclan, Sucre.
pashanki sumaso ko kai kawarmi moya papa biuyari hol papa ta biuyari takini kita uyari Spanya kita hamichi takini kita uyari Spanya kita hamichi. Bien, volvemos entonces con New Canchi Cancunapac de nosotros para ustedes. Y estamos con uno de nuestros compañeros de Radio Chasqui, con Alejandro, quien justamente se encuentra en la localidad de Purmamarca. ¿No es así, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, entonces, ahora no te escuchamos nada, mira. Desde Purmamarca entonces están ahí justamente con el acompañamiento hacia los hermanos del Tercer Malón de La Paz, ¿no es así? Sí, estamos ahí tratando de ver el tema de la señal porque se complica acá en Purmamarca. Te decía, bueno, estamos acá esperando en el cruce de Purmamarca. ¿Se me escucha, Fer? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Sí, acá esperando en el cruce de Purmamarca, justamente los hermanos que han arrancado esta mañana del territorio de La Quiaca, y bueno, y están transitando lo que va a ser la caminata que va a llegar a Capital, ¿no? Bien, ¿y cuál es el clima, por decirlo así, o cómo se está viviendo esta espera en un día tan especial, ¿no?, para todas las comunidades? Sí, es como vos decís, ¿no? Tuvieron que pasar 77 años de aquel primer malón de La Paz, donde nuestros abuelos maloneros viajaron por primera vez a Capital en esa caminata histórica. Y el clima hoy acá, además del clima en sí, que el norte, mucho sol, mucho viento, lindo, caluroso, sí. El clima es lindo, hay mucha energía, empiezan a llegar diferentes hermanos de diferentes espacios acá, ¿no?, a sumarse a lo que va a ser uno de los puntos más fuertes, digamos, de la despedida de la caminata que llega a Buenos Aires. Justamente, bueno, además de climas, en cuanto a la temperatura, durante la semana pasada, ya a partir del jueves, ¿no?, es que han habido varios intentos Hola. ¿Sí, me escuchás? Te escucho. Sí. Claro, decíamos que han habido varias personas que se acercaron para intentar levantar los cortes, ¿no? Desde personas que han sido identificadas como parte de la militancia oficialista hasta transeúntes que uno por ahí no conocía, pero que llegaron con discursos bastante violentos. ¿Se está hablando de eso también, digamos, ahí en Purmamarca en estos momentos? Vos sabés que estamos acá en Purmamarca y hay una fila enorme, ¿no?, de ambos lados, de los que vienen del norte y los que vienen del sur, los que están subiendo. Y la verdad es que el clima es muy, muy cálido, los turistas se entienden, muchos se bajan a preguntar, se sacan fotos, y aprovechan, ¿no?, el paisaje en estos momentos donde se hace el corte, digamos, parcial.
es tranquilo, digamos. Después nosotros dejamos a reflexión a cada uno de qué es lo que ha pasado el fin de semana pasado, ¿sí? Donde obviamente ya la justicia actuará de esta gente que vino a increpar, ¿no?, el corte y a decir que son parte del pueblo y que, bueno, yo creo que eso le compete a la justicia de la provincia para ver y actuar sobre esas personas que han venido, ¿no?, a increpar sobre todo. Los hermanos siguen firmes, acá hay un posicionamiento muy firme para continuar y como te digo, el clima es muy lindo, muchos de los turistas están totalmente sorprendidos porque lo que se ve por ahí en redes sociales, que hay un enfrentamiento, te digo la verdad que son escasos, por ahí son personajes que son mandados para nuestro entender, pero después el turista en general tiene una calidez muy enorme hacia la provincia y hacia la causa. Bien, algo más que puedas contarnos que quizás no te hayamos preguntado de lo que se está viviendo justamente en esta llegada o en esta espera del tercer Malón de la Paz. Nada, decir, bueno, que aquellos que acompañan nuestro medio lo sigan haciendo, sigan apostando, sigan informándose de aquellos que vamos al lugar, vamos a los hechos, ponemos el cuerpo, no estamos sentados detrás de un escenario o detrás de cámaras o detrás de luces vendiendo una noticia armada, ¿no? Por ahí muchos se guían de eso, ¿no? Medios hegemónicos que venden totalmente una noticia falsa o directamente no informan nada. Eso, decir que acompañen a la comunicación alternativa, Radio Chasqui como prensa indígena, haciendo el acompañamiento desde el primer día de que salió el Malón de la Paz, desde allá, desde Abrapampa, hasta hoy, que acaba de salir desde La Quiaca y tiene como origen la capital, ¿no? Este tercer Malón de la Paz, con una energía muy fuerte y bueno, y con una convicción que ustedes todos lo saben, ¿no? Así es. Bueno, Alejandro, entonces estamos atentos para cualquier novedad que suceda justamente ahí en Purmamarca, acerca también justamente de todo lo que está sucediendo, de la espera del Malón de la Paz, de justamente cómo se está dando ahí el corte de ruta, así que cualquier novedad ahí avisanos nomás y ya seguimos difundiéndolo. Muy bien, hermanos, un gusto y estamos en contacto. Estamos en contacto, entonces, así pasaba nuestro compañero de Radio Chasqui, Alejandro, quien nos traía también un poquito más de información acerca de lo que se está viviendo en la localidad de Purmamarca, en este caso, esperando la llegada del tercer Malón de la Paz, que luego se va a estar acercando, dirigiendo hacia la capital jujeña en el día de hoy, y que ya, como les decíamos, tiene distintas etapas hasta llegar a Buenos Aires, que será el 1 de agosto. Escuchamos algo de música y volvemos con más Ñukanchik Cancunapac.
Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas, ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas por titanes ignorados que cobijan la altipampa, por titanes ignorados que cobijan la altipampa. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras partes, pero busco en tu infinito las raíces de mi raza, pero busco en tu infinito las raíces de mi raza. Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Todos saber, ahí vamos a ver. Van todos saber, ahí vamos a ver. En la placera de Guanta, amarillito, flor de rechazo. Amarillito, amarillito, flor de rechazo. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillito, flor de retama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí distrito florece, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillito, flor de retama. Allí distrito florece, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillito, flor
allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres. Bueno amigos, ya estamos llegando prácticamente al final de la edición del día de hoy de New Canchi Cancunapac. Nos quedan muchas cosas para hablar, como lo es justamente el accidente que ocurrió a la altura de Tunalito, en donde terminó haciéndose un eco o una guerra de medios prácticamente con los medios más oficialistas, por decirlo así, que hablaban de que este corte fue provocado por los cortes de ruta, e incluso digamos que ha habido una denuncia donde se buscaba que haya, ¿no?, una cohesión justamente con el corte de Purmamarca, pero sin embargo desde otros medios encontramos que se habla de que este accidente ocurrió en Tunalito y a partir de una procesión religiosa. Por otro lado también encontramos, vamos a hacer unas cuantas breves por decirlo así, que Alberto Nayar, el abogado que fue justamente encerrado en las semanas, en los días anteriores, ¿no?, está pidiendo que se ejecute la intervención a Jujuy. Y algo que exclama es que Morales nos tiene a todos presos. Seguramente estaremos ampliando estas noticias a lo largo de los días posteriores. Y encontramos hablando justamente de quienes fueron detenidos en la semana anterior. Encontramos que se denuncia doble persecución hacia quienes se manifestaron contra la reforma constitucional. ¿Y por qué? Justamente Mariana Vargas, defensora de los detenidos en Jujuy tras la represión policial ordenada por el gobierno de Gerardo Morales, denunció que existe una doble persecución sobre quienes protestaron el 20 de junio pasado contra la reforma constitucional jujeña, porque además del proceso penal, a algunos se les imponen multas contravencionales. Bueno, distintas situaciones, distintas, podemos decir, vivencias, distintos avances que están sucediendo a lo largo de lo que estamos viviendo acá en la provincia, y nosotros también como medio tratamos de buscar la manera en la que podamos informarnos más de lo que está ocurriendo tanto en el ámbito provincial, en el ámbito de las comunidades y a lo largo de todo el país. Les agradecemos justamente por acompañarnos en estos 60 minutos y les contamos que mañana estaremos nuevamente con ustedes con New Canchi Cancunapac, de nosotros para ustedes, y con toda la info también de este tercer Malón de la Paz. Sigan también enganchados a la página de Radio Chasqui y de también Prensa Originaria Zancacmaki, quienes están transmitiendo en vivo también los avances y cómo está llegando a distintas localidades esta marcha del tercer Malón de la Paz, que en el día de hoy estará en toda la provincia de Jujuy y mañana ya en Salta. Muchas gracias por estar y nos encontramos nuevamente muy pronto. Será hasta ese próximo encuentro. Tincunacama. Son más causeñas tan chispas. Hombres y niños. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la